El encuentro de los ministros de Interior de la Unión Europea para alcanzar un consenso sobre las reglas de migración y asilo ha concluido con la promesa de un acuerdo que se dará a conocer en los próximos días. Y Alemania ha manifestado que accede a endurecer las reglas para demandantes de asilo y migrantes que lleguen a la Unión Europea. Pero Italia parece bloquear un pacto sobre los procedimientos en centros de detención y sobre el papel de la ONG que ayudan a migrantes. Muchos países receptores aseguran estar al límite y no poder hacer frente a la gran cantidad de personas que llegan a sus costas. Varios países de la Unión Europea están lidiando con el aumento de la inmigración. Alemania registró un récord en el número de solicitantes de asilo durante la primera mitad del año. En las últimas semanas, cada vez más inmigrantes llegaron a este país a través de Polonia y la República Checa desde Rusia y Bielorrusia. La isla de Lampedusa en Italia está colapsada tras la llegada de miles de personas este mes. Quienes llegan a la Unión Europea lo hacen huyendo de la guerra, la pobreza o la persecución. En 2022, casi 1 millón de personas pidieron asilo político en la Unión Europea. Es la cifra más alta desde 2015 y 2016, cuando millones de refugiados y migrantes llegaron a la Unión Europea. La mayoría de las solicitudes en 2022 fueron tramitadas en Alemania, Francia y España, aunque estos no son el primer país al que llegan la mayoría de los inmigrantes. Estas son las rutas más transitadas. Los inmigrantes que cruzan irregularmente el mar Mediterráneo suelen llegar a Italia o Grecia. Otros intentan entrar por vía terrestre a través de los Balcanes. Tanto la ruta terrestre como las marítimas son peligrosas, pero cruzar el Mediterráneo es particularmente mortífero. Miles de personas se ahogan cada año en los países de la frontera exterior de la Unión Europea, a donde llega la mayoría de los migrantes, piden ayuda. Afirman que los otros países deberían colaborar para resolver esta situación. Sin embargo, existen enormes diferencias sobre cómo hacerlo. Los líderes del bloque quieren negociar un pacto vinculante para reubicar a los inmigrantes de manera equitativa. Pero no todos los Estados miembros están de acuerdo sobre este y otros puntos. Algunos reclaman una especie de normativa de crisis aplicable cuando un gran número de inmigrantes se dirija a Europa que permitiría a los Estados miembros relajar ciertas reglas. Alemania insiste en una gran protección de los derechos humanos, mientras que otros estados reclaman mayor flexibilidad. Estas diferencias mantienen estancadas las negociaciones sobre la reforma migratoria. Y queremos ampliar naturalmente las novedades y lo hacemos con el periodista Gerard Fagueda Soler, quien nos recibe a esta hora en directo desde Bruselas. Gerard, saludos. Y decíamos, las reuniones de hoy concluyeron con optimismo, pero veremos un pacto migratorio y de lograrse, ¿cuál sería el real impacto? Claro, será seguro un acuerdo de mínimos. Aún no sabemos exactamente las consecuencias concretas que va a tener porque no tenemos el texto legislativo como tal, pero bueno, se espera que se cierre en los próximos días y en todo caso lo que sí que se ha acordado hoy es que no será obligatorio que los Estados miembros se repartan los inmigrantes que llegan a la Unión Europea. Es decir, los gobiernos europeos podrán elegir si ayudan o no a los países con más tensión migratoria y si contribuyen o no, por lo tanto, a acoger refugiados o migrantes. ¿Y cuáles son los países que están teniendo más presión migratoria ahora mismo? Y te lo pregunto no solo pensando, Gerard, en los países del sur, sino también aquellos que han recibido una cuota de migrantes en detrimento de muchos que históricamente aquí en Europa han hecho caso omiso de esta crisis. Exacto, los países que ahora mismo están recibiendo más inmigrantes son los países mediterráneos. Lo vemos en España en las Islas Canarias, en Grecia a través de Lesbos o últimamente en la enésima crisis migratoria de la isla italiana de Lampedusa, que se ve otra vez muy sobrepasada. También los últimos días, por supuesto, estamos viendo que Alemania también está sufriendo bastante tensión migratoria, pero por un caso diferente sería supuestamente por el supuesto escándalo de corrupción de Polonia con la entrega de miles de visados a migrantes ilegal. Gerard Fagueda Soler, muchas gracias por estas informaciones allá en Bruselas. Muchas gracias a vosotros.